cola maestra, lo primero que se le presentará son los archivos de texto plano que se utilizaron para esta parte del proyecto. Aquí tenemos el archivo de texto plano de la tabla empleados y a continuación le mostraré el archivo de texto plano de la tabla de departamentos. Ahora, pasando a la ejecución del programa, le voy a dar a la opción B, que es XJunta. Lo primero que nos va a mostrar es la tabla empleados, que fue obtenida directamente del archivo de texto plano que fue mostrado anteriormente. Ahora, para continuar, le voy a dar al botón de ver tabla de departamentos. Y por supuesto, cuando le dé, me va a mostrar la tabla de departamentos que fue traída directamente de su archivo de texto plano correspondiente. Debajo de la tabla de departamentos tenemos el query que fue solicitado para esta parte del proyecto. Primero que nada vemos que estamos solicitando la proyección de Departments Location, Employees First Name, Employees Department ID y Departments Manager ID, en ese orden. Pero recordemos que la proyección es lo último que se hace. From, ¿de dónde? De la tabla empleados y de la tabla departamentos. Y aquí viene lo importante, la XJunta. Recordemos que la XJunta trabaja única y exclusivamente con el operador igual. Entonces tenemos la siguiente condición en el where. Queremos seleccionar las tuplas en donde el Department ID de la tabla empleados sea igual al Department ID de la tabla departamentos. Le voy a dar al botón de realizar consulta y veremos qué pasa. El primer paso que se realiza a partir de nuestra consulta es hacer el producto cartesiano o el producto cruz de la tabla empleados con la tabla departamentos, lo que quiere decir que cada tupla de la tabla empleados se va a distribuir con todas y cada una de las tuplas de la tabla departamentos, dando como resultado esta nueva tabla de producto cartesiano. La tabla empleados tenía 11 columnas y la tabla departamentos tenía 4. Entonces, en esta nueva tabla de producto cruz tenemos 15 columnas en total. Y como en la tabla empleados teníamos 10 tuplas y en la tabla departamentos teníamos 6 tuplas, tenemos un total de 60 tuplas en esta nueva tabla de producto cartesiano. A continuación presionaré el botón de ver los resultados de la selección. Aquí tenemos los resultados de la selección de la XJunta que cumplieron con la condición de que Department ID de la tabla empleados fuera igual a Department ID de la tabla departamentos. Veamos si eso fue correcto. Me desplazaré un poco a la derecha. Aquí tenemos Department ID y vemos que efectivamente coinciden. 60 es igual a 60, 60 es igual a 60. Vemos que todas las tuplas cumplen con la condición establecida. Ahora le daré al botón de ver resultados de la proyección. Como podemos ver, me está proyectando las columnas que pedí y en el orden en el que las pedí en el query. Pasando al código, aquí tenemos el método descriptor en donde podemos ver que con un file reader estamos abriendo el archivo empleados.txt que se mostró anteriormente. Aquí se ve que vamos leyendo carácter por carácter hasta encontrar comas para ir guardando las columnas o el número de caracteres que ocupa cada columna respectivamente. Al final tenemos un finally en donde cerramos el flujo de datos que tenemos con el archivo. Aquí tenemos el mismo método descriptor, pero esta vez abriendo el archivo departamentos.txt, en donde igual vamos leyendo carácter por carácter hasta encontrar comas que nos indican nombre de columnas o longitud de caracteres que ocupa cada una. Igual con un finally al final cerramos el flujo con el archivo. Aquí tenemos el método producto cruz de la tabla empleados con la tabla de departamentos, que básicamente lo que hace es tomar la primera tupla de la tabla empleados y distribuirlas con todas y cada una de las tuplas de la tabla departamentos. Una vez hecho esto, se avanza a la siguiente tupla de la tabla empleados y se vuelve a distribuir tupla por tupla con las tuplas de la tabla departamentos. Esto se hace hasta que se finalice con las tuplas de la tabla de empleados. Aquí tenemos el método de selección que, como ya sabemos, comparamos dos valores para saber si se está cumpliendo la condición establecida, y si esta se cumple, se pasa toda esa tupla a una nueva tabla que es la tabla de selección. Por último viene la proyección, que como ya sabemos es reorganizar las columnas en el orden en el que especifica el usuario, y eso es básicamente lo que se está haciendo en este método. Para finalizar, se declarará que los logs que se utilizaron en este proyecto fueron JTables y pasaré a mostrar sus modelos. Aquí está el modelo de la tabla empleados, aquí está el modelo de la tabla departamentos, aquí está el modelo de la tabla producto, aquí está el modelo de la tabla selección y aquí está el modelo de la tabla de proyección. Esos modelos fueron aplicados a los JTables correspondientes.